Muy buenas noches, un gran saludo desde nuestras oficinas de Hunter Colombia en la ciudad de Popayán. Mi nombre es Miguel Ángel Calambá Jiménez, directivo académico y de investigación de Hunter Colombia, y nuestra intención siempre desde la creación y conformación de la empresa ha sido precisamente contribuir a mejorar los procedimientos de nuestros compañeros y a reducir un poco esos errores que pone mucho entredicho nuestra actuación ante las entidades y la comunidad en general. Dicho esto, entonces vamos a hablar de cadena de custodia. ¿Qué es la cadena de custodia? No es los formatos. La cadena de custodia es un sistema documentado, sistema, que se aplica a los elementos de prueba y evidencias físicas desde su hallazgo y recolección hasta su disposición final por la autoridad competente. Primer punto. Segundo, ¿dónde o cómo se aplica? Desde el momento de su recolección, precisamente, hasta la disposición final por servidores públicos o particulares encargados o que entren en contacto de los elementos de prueba y evidencias físicas. Servidores públicos, pues ya lo conocemos, en su mayoría fuerza pública, pero particulares como quienes, por ejemplo, el sector salud. Cuando llega un herido, cuando llega una víctima de agresión sexual a un hospital o una clínica, pues estas personas deben proceder con una ruta de atención, se llama esto. Si se recuperan elementos de prueba como proyectiles, o si se hacen hisopados, o si se hacen frotis para recolección de muestras genéticas, pues también tienen que recolectar, embalar y rotular y entregarlo ya listo al policía judicial que llegue a reclamar la evidencia. Punto importante. Ahora, ¿qué otra cosa importante nos trae la cadena de custodia? Los requisitos de validez. Trae muchos, pero entre los más importantes tenemos dos. La capacidad demostrativa, es decir, que yo recolecte un elemento que realmente pruebe algo, no por recolectar. Y la segunda, la autenticidad, que me garantice que el elemento que yo recolecte es el mismo que se va a llevar ante la autoridad competente, ante la judicatura. ¿Qué otra cosa importante nos trae la cadena de custodia? La historia. Entonces nos dice que el primer manual de cadena de custodia por allá, bueno, la primera vez que se habló de cadena de custodia fue en un protocolo de necrosis de los años 90, que después vino la resolución 1890 del año 2002 para la ley 600, después vino la 6394, que fue la primera del sistema penal acusatorio. 12 años después, sin hacer ninguna modificación, vino la resolución 2369 del año 2016, aunque antes de ella hubo una, creo que la 1874, que duró como un mes nomás, pero no sirvió pues para mayor cosa. Entonces al mes la cambiaron por la 2369. Esta 2369, entre otros cambios, uno muy sustancial que hizo fue que se cambió el término primer respondiente por primer responsable. Y creó unas cositas que todavía están vigentes. 2 años después, en el año 2018, en abril de 2018, el Consejo Nacional de Policía Judicial dice, oiga, hay que hacer un acuerdo porque necesitamos actualizarnos. Necesitamos actualizar los procedimientos de cadena de custodia, los procedimientos de policía judicial. Necesitamos crear unos formatos que no tenemos y nos hacen falta. Hay unos que hay que cambiarlos y hay otros que hay que eliminarlos. Entonces, esto, todo lo que les estoy mencionando lo pueden encontrar en nuestra página de Hunter Colombia, hunter.com.co, donde está descargar formatos gratis, normatividades, manuales, códigos, leyes, y aparte de eso, pues acceso a mucha jurisprudencia y demás. También entonces, desde el año 2018 se ordenó cambiarlo y el 27 de diciembre del 2018 salió el manual de cadena de custodia actualizado, que lo tengo por acá. Manual de cadena de custodia actualizado, con manual de policía judicial, pues lo tenemos nosotros así, pero este es el manual de cadena actual, de cadena de custodia actualizado. Luego de eso vendrá entonces los aspectos transversales de la cadena de custodia en el manual, que son muy importantes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nos dice que elemento material probatorio y evidencia física son lo mismo, aunque algunos se empeñan en decir que son diferentes y tal vez técnicamente o etimológicamente puedan significar cosas diferentes, pero para efectos de los procesos serán tratados como iguales. ¿Qué otra cosa interesante nos dice la cadena de custodia en los aspectos transversales? Que, por ejemplo, las entrevistas, sean escritas, sean en audio, sean en video, no se embalan ni se rotulan como se acostumbraba a hacer. La única entrevista que se embala es la entrevista forense, que se hace a niños, niñas y adolescentes con base en la ley 1652 del año 2013. Algo supremamente importante. Y así muchas cosas más, como por ejemplo que podemos cambiar o corregir los rótulos cuando tengamos errores en ellos, así ya llevemos varios registros de continuidad. Les invito, página 11 más o menos, o 12 a la 14 del manual de cadena de custodia. Luego vienen los procedimientos de cadena de custodia, de los más importantes, que son en la escena. Conocimiento, confirmación y verificación de la noticia criminal, que es cuando va policía de vigilancia a ver que en realidad hubo un occiso. Reporta a la central y pide policía judicial. Aseguramiento y preservación de la escena, que es cuando se procede luego de pedir policía judicial a acordonar, proteger, diligenciar el primer responsable y esperar que llegue policía judicial a recibir. Observación y análisis de la escena, que es cuando llega policía judicial y le recibe la escena al primer responsable, establece perímetro de seguridad o PMU,
asigna funciones y procede y arranca el método de búsqueda. Luego del hallazgo, numeración e identificación de los elementos de prueba, vendrán las fijaciones. Fotográfica, topográfica, videográfica, esto va muy de la mano con el procedimiento PPJ2 de Inspección Técnica al Lugar de los Hechos del año 2020, de las inspecciones. Luego de eso vendrá que la recolección y embalaje de elementos de prueba. Si hay cadáver, pues se hará inspección a cadáver. Luego de esto vendrá la liberación de la escena y los informes a que haya lugar. Todo esto está en el manual de cadena de custodia. Hay otros más, como por ejemplo elementos probatorios provenientes del exterior, de agente encubierto, de entrega vigilada, que cuando el elemento sale del almacén, que cuando llega, que cuando se va para audiencia, que cuando va en préstamo, todo eso, incluso para la defensa, en el caso que ya estoy trabajando actualmente con la empresa, también nos pueden prestar elementos de prueba de parte de los almacenes. ¿Dónde termina esto? Página 42 del manual de cadena de custodia. Y aquí viene otro de los aspectos súper importantes que son los esquemas de recolección y embalaje de elementos de prueba. ¿Qué van a encontrar ustedes ahí? De la página 42 a la 56 les va a decir tipo de elemento, dónde enviarlo, qué solicitarle, cómo embalarlo y rotularlo y observaciones en su manejo. Por ejemplo, armas de fuego, armas cortopunzantes, los kits de residuos de disparo, evidencia biológica, lazos, sogas, cuerdas, etc. Página 42 a la 56. Y esto va de la mano con el manual de policía judicial en su página 51 en adelante, que son los portafolios de los laboratorios o servicios forenses que se prestan. Genética, lofoscopia, balística, química, física, etc. Entonces, página 42 a 56 del manual de cadena de custodia, de la mano de la 51 del manual de policía judicial. ¿Con qué concluye el manual? Con la explicación de los formatos de rótulo, de registro de cadena de custodia, que es el 7, FPJ7, FPJ8, y el FPJ4, que es el primer responsable. Para resumirles, pueden ir a nuestra página de Hunter Colombia en YouTube, buscarlos porque ahí están los videos de recolección y embalaje y ver cómo se hacen puntualmente y explicado cada cosa para que de pronto no vamos a cometer errores. Ahí les dice el porqué del número ID, les dice que cuando va la fecha y hora, la fecha en la firma del que halló, recolectó y embaló, ¿por qué? Ahí se les explica incluso qué significa todo ese número de 21 dígitos que empieza con el número del departamento, municipio y demás, y de dónde sale cada uno de esos números. Si te gustó el resumen del manual de cadena de custodia, ten en cuenta que podrás capacitarte y certificar 80 horas para nutrir tu hoja de vida. Esta capacitación la iniciaremos en la Academia de Hunter Colombia el 19 de diciembre en un horario de 7 a 9 de la noche. Podrás tener exámenes prácticos, resúmenes y talleres prácticos que nos ayudan a tener mejor habilidad en el manejo de la cadena de custodia. Además de esos, ten en cuenta que podrán tener descuentos por grupos, descuentos por ser fuerza pública, veteranos de la fuerza pública y además aspirantes al ingreso a la Fiscalía General de la Nación mediante concurso. Hunter, el mejor servicio siempre.